31 cosas escalofriantes y curiosidades de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa es posiblemente uno de los eventos más complicados de fragmentar para los historiadores. Algo que comenzó como una manifestación de descontento por la escasez de pan, se terminó convirtiendo en el inicio de una de las naciones más grandes e influyentes que han existido en la historia de la humanidad, pero a su vez en uno de los estados más represivos, corruptos y autoritarios, capaz de someter brutalmente a la población más humilde que supuestamente representaba. Algunos expertos siguen hoy debatiendo las razones por las que un movimiento creado bajo la línea de pensamiento de emancipar a la humanidad del yugo de la tiranía logró cometer horrores causantes de tanto sufrimiento. Pero en lo que sí están todos de acuerdo es que la Revolución Rusa tuvo un fuerte impacto en la historia del mundo, y el mundo que hoy conocemos seguramente sería muy diferente si no se hubiesen dado estos sucesos. En este video repasaremos 31 curiosidades, algunas interesantes y otras un poco más escalofriantes sobre este evento trascendental. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. La Gran Guerra fue el desencadenante. Muchísimos historiadores están convencidos de que fue la participación de Rusia en la Gran Guerra la chispa que encendió la primera mecha de la posterior revolución. Para poder financiar la costosa guerra, el gobierno, dirigido por el zar Nicolás Romanov, se vio obligado a imprimir millones de rublos, con lo que se creó una inflación desmedida en toda la nación. La guerra le costó a Rusia centenares de vidas de soldados, pero también destruyó la economía, originando así una hambruna por la falta de alimentos básicos y los precios elevados de los mismos. Tal situación afectó principalmente a la población más pobre, que era la inmensa mayoría de los rusos. Número 2. La mayoría de los soldados rusos eran campesinos y agricultores. En su época, la Rusia imperialista era uno de los países más atrasados tecnológicamente hablando. La industrialización era escasa y prácticamente su economía nacional dependía de la agricultura. Cuando el zar obligó a su nación a alistarse para la guerra, en esencia envió a sus agricultores al frente. Eso obviamente tuvo como consecuencia que el sector agrícola colapsara, y en combinación con un sistema ferroviario tan primitivo, en todo el país se produjo la escasez de alimentos. Número 3. La masacre del Domingo Sangriento fue lo primero que hizo tambalear al imperio zarista. El domingo 22 de enero de 1905 se produjo una masacre a las afueras del Palacio del Zar. Miles de obreros marcharon para presentar sus quejas sobre las terribles condiciones a las que estaban sometidos, y con tal de presentar una petición, iniciaron una huelga. El zar Nicolás decidió hacer que su guardia imperial abriera fuego contra todos ellos. Al menos 1000 huelguistas murieron y muchos más quedaron heridos. Las consecuencias no se hicieron esperar, ya que la indignación popular solo incrementó y el movimiento de huelga se intensificó en todo el país. La que sería conocida como la Masacre del Domingo Sangriento terminó sentando las bases para la futura revolución del país. Número 4. Hubo marchas dirigidas por mujeres. En el Día Internacional de la Mujer, alrededor de 90.000 ciudadanos, que en su mayoría eran mujeres, comenzaron a manifestarse en todo el país. La gente estaba harta de pasar incontables horas haciendo fila para comprar pan. Las mujeres lideraban incontables marchas y exhortaban a los hombres a unírseles. La manifestación escaló y pronto se empezaron a reunir no solo para manifestarse por el pan, sino también por la abdicación del zar Nicolás II. Número 5. Las fechas de la Revolución Rusa son un poco confusas. Cuando se empieza a indagar sobre la Revolución Rusa por primera vez, es normal que muchos se confundan con las fechas. Si bien los múltiples acontecimientos que se llevaron durante la revolución y posterior cambio de gobierno complican bastante la investigación, las fechas pueden llegar a ser incluso más confusas, debido a algo muy particular durante esa época, la diferencia de calendarios. En esos tiempos, el entonces imperio zarista aún se guiaba por el calendario juliano, por influencia del clero ortodoxo oriental, por lo que en el año 1917, cuando la revolución estalló, los días estaban atrasados 13 días detrás del calendario gregoriano, usado en el lado occidental de Europa, y que hoy en día es el mundialmente aceptado. Lo que hoy conocemos como Revolución de Febrero realmente tuvo lugar en marzo, y la Revolución de Octubre inició concretamente en noviembre. Cualquiera que no esté familiarizado con este dato podría confundirse fácilmente al investigar sobre este tema.
Número 6. Hubo prohibición de alcohol y fue contraproducente. En julio de 1914 se aprobó en Rusia una prohibición temporal del alcohol. Esta decisión estaba motivada por el zar, que quería garantizar la disciplina de las tropas rusas en la guerra. Y es que tan solo 9 años antes, durante la guerra ruso-japonesa, los rusos sufrieron una derrota importante e inesperada ante los soldados nipones, siendo el alcohol un factor clave en el fracaso. Los japoneses enfrentaron a varios de miles de soldados rusos borrachos. Estos estaban tan intoxicados que apenas podían coordinar sus movimientos. De acuerdo con las crónicas que se narran, los japoneses pudieron matarlos con la bayoneta como si fueran simples cerdos. El gobierno imperial ruso controlaba tanto la producción como la venta de alcohol nacional y aportaba aproximadamente 260 millones de rublos a la economía nacional. Cuando se aplicó la prohibición en 1914, alrededor de un tercio de los ingresos del gobierno decayó en solo cuestión de días. Número 7. Realmente fueron 2 revoluciones en una. Aunque muchos creen que la Revolución Rusa se trató de un hecho aislado que escaló a algo mucho más grave, la realidad es que estuvo compuesta por 2 levantamientos revolucionarios separados en un mismo año, 1917, que fue un año de caos en muchas maneras. Número 8. Un monje loco estuvo a cargo del régimen. Cuando el zar decidió liderar él mismo a las tropas rusas durante la Primera Guerra Mundial, dejó a cargo del gobierno a su esposa, la zarina Alexandra. El ermitaño y místico Grigori Rasputín, que ya se había ganado el apoyo de la familia imperial, se aprovechó de esta situación y se podía decir que gobernaba por medio de su devota discípula, la misma zarina. Si ya el apoyo de la población hacia la monarquía rusa estaba flaqueando por la guerra y las carencias económicas, cuando se supo que Rasputín era quien había convencido al zar de continuar la guerra y además estaba influenciando a la zarina, el apoyo a la monarquía de parte de la población y de la nobleza rusa fue en declive. Número 9. El nuevo gobierno provisional no tuvo diferencias notables con la monarquía. La Revolución de Febrero, aunque se veía venir, cayó de sorpresa para la familia imperial. El zar no tuvo más opción que abdicar y el parlamento imperial que había estado bajo su liderazgo pasó a convertirse en una especie de gobierno provisional. El nuevo gobierno, aun cuando estaba encabezado por liberales de clase media, que sí se preocuparon por otorgar más libertades y derechos civiles a la población, contrariamente a la monarquía tradicionalista, la realidad es que querían seguir manteniendo un control centralizado. Así que no se enfocaron en resolver los problemas más urgentes, como la permanencia en la guerra y la redistribución de la tierra, que era por lo que habían iniciado los motines en primer lugar. Número 10. El gobierno provisional continuó la guerra con Alemania. El nuevo gobierno no fue visto con buenos ojos por la población, más que todo porque siguió con la guerra y durante el verano de 1917, Alexander Kerensky intentó lanzar una ofensiva a gran escala que se conoció como la Ofensiva de Julio. El nuevo gobierno era igual o incluso más impopular que el antiguo del zar, por lo que los disturbios y demandas de muchos ciudadanos siguieron escalando. Los movimientos revolucionarios estaban esperando el momento más idóneo para actuar. Número 11. El poder estuvo dividido por un breve periodo. Los soviets lograron hacerse con la influencia y el control de buena parte del gobierno. En conjunto con los liberales se mantuvieron un tiempo bajo una situación que sería conocida como el poder dual. Si bien el gobierno provisional se mantuvo medianamente estable, esto no duraría mucho. El odio hacia el zar siguió creciendo de forma desmedida. La población lo culpaba de todas las crisis y el descontento se podía palpar en las calles. Número 12. El rey Jorge V dejó morir a su primo, el zar Nicolás, por razones políticas. Cuando estalló la Revolución de Octubre, tanto Nicolás Romanov como su familia fueron arrestados y puestos bajo vigilancia por tropas revolucionarias en una mansión de la ciudad de Ekaterimburgo. El zar había intentado pedir apoyo a su primo, el rey Jorge V del Reino Unido, para que le diera asilo político a la familia imperial. Ambos eran nietos de la reina Victoria y si bien fueron bastante cercanos desde niños, Jorge no tuvo más remedio que rechazar la petición y dejarlo a merced de sus captores. Sacrificar a los parientes para mantener la estabilidad del imperio seguro era algo regular en las familias aristocráticas, y es probable que Jorge pensara que Nicolás hubiese hecho lo mismo en su lugar. La decisión fue bien vista por el pueblo británico, ya que la mayoría veía a la familia imperial rusa como tiranos opresores y de dudosas lealtades. Número 13. La familia imperial fue asesinada al mismo tiempo. En la madrugada del 17 de julio de 1918, Nicolás, su esposa Alexandra y sus hijos, Alexei, Tatiana, María, Anastasia y Olga, fueron conducidos al sótano de la mansión en donde estaban aprehendidos.
Una vez allí, los soldados revolucionarios que los custodiaban le tomaron fotografías y casi de manera sorpresiva abrieron fuego a quemarropa, asesinando a casi toda la familia en el acto. Las princesas sobrevivieron a los disparos debido a las joyas que las cubrían, pero fueron de todos modos rematadas. Este sangriento suceso puso fin a más de 3 siglos de la dinastía Romanov. Número 14. La Revolución de Octubre fue planificada. A diferencia de la Revolución de Febrero, que fue caótica y sorpresiva, la Revolución de Octubre había sido planeada con bastante tiempo. Los bolcheviques solo esperaban el momento más idóneo para ocupar edificios gubernamentales estratégicos y otras zonas importantes en toda la capital. El octubre de 1917, conocido por muchos como el Octubre Rojo, Lenin y sus seguidores derrocaron al gobierno provisional en un golpe muy bien organizado. Número 15. Lenin estaba convencido de que la dictadura era necesaria. Lenin tenía por meta cimentar el primer gobierno comunista completamente dirigido por la clase trabajadora. Él estaba convencido de que ese sistema era el primer paso para que se hiciera una revolución a escala global. Aún así pensaba que era necesaria una dictadura férrea para poder orientar y acelerar la transición de Rusia al socialismo. Según él, había demasiados disidentes en el país que no dejarían que su anhelado sistema comunista evolucionara por sí solo. Número 16. Un abogado adepto al gobierno zarista logró escapar de la muerte gracias a sus habilidades de ajedrez. Ozzy Bernstein nació en lo que hoy es Ucrania. Aunque era abogado de oficio, su pasión era el ajedrez. Durante la revolución fue arrestado por sus lazos con el gobierno anterior, cuando era asesor de los bancos estatales. Al igual que la mayoría de los adeptos del gobierno zarista, se le acusó de antirrevolucionario y fue enviado al frente de un pelotón de fusilamiento. Uno de los oficiales lo reconoció como uno de los jugadores de ajedrez más talentosos de toda Rusia y lo retó a una partida de ajedrez. Le prometió que si ganaba, le permitiría vivir. El abogado aceptó con gusto el desafío y ganó. Los revolucionarios, contra todo pronóstico, cumplieron su palabra y lo liberaron. Bernstein escapó de Rusia y se estableció en Francia. Número 17. Lenin convenció a todos de que los bolcheviques tenían el apoyo de la mayoría. Vladimir Lenin era un experto orador y tenía la capacidad de convencer con sus palabras. Según él, la revolución no sobreviviría si no se hacía con su propio enfoque. Con el fin de generar el máximo apoyo popular para su grupo, hizo llamar a su partido los bolcheviques, que en ruso vendría significando la mayoría. De esta manera lograba dar la impresión de que su partido revolucionario contaba con el apoyo de la mayoría de los rusos, aún siendo falso. La realidad era que la amplia mayoría de los rusos prefería un enfoque político más moderado, y el dirigido por Martov era justo eso. El mito perduraría desde la revolución de 1917 hasta la caída de la Unión Soviética. Número 18. Lenin estaba motivado por la venganza. El hermano mayor de Lenin, Alexander Ulyanov, también era un revolucionario y su muerte fue posiblemente una de las razones del fanatismo de Lenin por la revolución. Hoy se sabe que fue enjuiciado con la pena capital por haberse visto envuelto en un intento fallido de asesinato contra el zar Alejandro III en el año de 1887. Número 19. Los alemanes se aprovecharon de la Revolución Rusa. Cuando los revolucionarios se hicieron con el control del gobierno, Rusia por fin se retiró de la guerra y como parte del Tratado de Brest-Litovsk con Alemania, le cedieron buena parte de su territorio a los germanos. Número 20. Estalló una guerra civil de rojos contra blancos. La transición de gobierno no fue nada pacífica, ya que se libró una guerra civil en toda la nación. Lenin y sus bolcheviques, aunque eran minoría, dirigían el bando soviético que contaba con bastante apoyo popular, más que nada por las promesas que anunciaban terminar la guerra con Alemania. Estas milicias revolucionarias pronto fueron empezadas a denominarse Ejército Rojo. Por otro lado, diferentes socialistas adeptos a la aristocracia prefirieron darse a conocer como el Ejército Blanco, que tenía el respaldo de la mayoría de los países occidentales, pero poco apoyo interno. Número 21. La Guerra Civil Rusa fue sangrienta. Solo un poco después de la Revolución de Octubre, la Guerra Civil Rusa empezó y provocó la muerte de millones de personas y el sufrimiento de muchos inocentes. Si bien el Ejército Blanco contaba con el respaldo de países de la talla de Reino Unido, Francia, Estados Unidos y hasta de Japón, los rojos demostraron que contar con apoyo interno era mucho más efectivo. Número 22. Los rojos estaban bien dirigidos. El Ejército Rojo no empezó con buen pie, ya que al estar conformado por varios grupos, fue algo disfuncional al principio. Sin embargo, esto cambió con el liderazgo de León Trotsky. Este aplicó sus habilidades de organización y se volvieron una fuerza combatiente tan eficiente que fue capaz de aplastar al Ejército Blanco, que estaba mucho más desorganizado.
Número 23. El Ejército Rojo se hizo demasiado grande. El servicio militar se hizo obligatorio durante el gobierno bolchevique. El reclutamiento forzado y la movilización masiva hizo crecer las filas del Ejército Rojo hasta el punto de volverse inmanejables. Todo eso trajo consecuencias nefastas, ya que para 1919 la deserción, la falta de suministros y la mala formación se habían convertido en un serio problema. Lenin decidió que era tiempo de hacer un cambio y en diciembre de 1919 dejó un memorando que decía: en aras de aumentar el poder y la aptitud para el combate del Ejército Rojo, es 1000 veces más conveniente tener no más de 1 millón de hombres en total, pero bien alimentados, vestidos y calzados, en lugar de 3 millones, medio muertos de hambre, medio desnudos y medio calzados. Número 24. La capital fue cambiada. En 1918, el nuevo gobierno de Lenin decidió que era necesario cambiar la capital de Petrogrado, San Petersburgo, a Moscú. La razón: Moscú era una ciudad más central. En la actualidad esta sigue siendo la capital de Rusia. Número 25. Según los ideales de Marx, Rusia no hizo una revolución de la manera correcta. Los ideales de Karl Marx dictaban que una sociedad socialista comunista debía crearse de forma natural y escalonada. El que la revolución estuviera incitada artificialmente como lo hicieron los bolcheviques no era un hecho que fuera bien visto por el padre del marxismo. Número 26. Friedrich Engels tampoco creyó que los rusos lograrían la utopía del comunismo. Cuando Engels escribió sobre la guerra de clases en términos marxistas, puso a los rusos como una de las sociedades primitivas de Europa que, según él mismo, ni siquiera eran totalmente capitalistas y estaban 2 etapas por detrás de las demás naciones europeas en términos de avance. Su dictamen era que esas sociedades debían ser destruidas, porque estando 2 etapas atrasadas en la lucha, era ya imposible llevarlos hasta el punto de ser revolucionarios. Número 27. El simbolismo de la revolución se hizo enorme. La tan icónica hoz y martillo fue el símbolo oficial de la URSS desde 1924. Fue tomada como representación de la Revolución de Octubre y hoy es muy reconocida a nivel mundial como símbolo comunista en general. Las representaciones de las figuras revolucionarias notables como Lenin, Stalin y el Che Guevara incluso son equiparadas por algunos devotos como una especie de figuras religiosas. El comunismo visto como una fe es formalmente conocido como mesianismo comunista. Número 28. Los tribunales revolucionarios fueron brutales. Los tribunales revolucionarios estuvieron presentes tanto durante la revolución como durante la guerra civil. La policía se encargaba de investigar a cualquier sospechoso disidente y los juzgados estaban destinados a enjuiciar a cualquier contrarrevolucionario. Durante la guerra civil de los rojos contra los blancos, se dieron más de 200.000 casos de investigación en aproximadamente 200 tribunales. Número 29. La novela clásica de George Orwell, Rebelión en la Granja, es una alegoría de la Revolución Rusa. La obra de este autor británico intenta representar de forma satírica el régimen soviético de Joseph Stalin y cómo a los ojos de todos corrompió el socialismo en una dictadura brutal. Número 30. Estados Unidos tardó en aceptar a los soviéticos. Mientras que algunos países europeos reconocieron a la Unión Soviética a principios de la década de 1920, Estados Unidos se negó a hacerlo y no fue hasta 1933 que accedieron a reconocer a la URSS como una nación. Número 31. Todo inició como un grupo diverso de corrientes políticas. Mucho antes de que se diesen los inicios de la Revolución Rusa, ya había dispersos diversos movimientos revolucionarios que operaban en todo el país. Los mensajes revolucionarios eran dirigidos tanto a los campesinos como intelectuales por igual. No solo se trataba de marxistas, también había demócratas, socialistas, anarquistas, populistas y otros grupos menos influyentes. Sin embargo, todos tenían la misma mentalidad antimonárquica. La mayoría tenían ideales de abolir el capitalismo y abogar por la modernización de Rusia. No cabe duda de que la Revolución Rusa fue un suceso en extremo importante e influyente para la historia de la humanidad, y estas 31 cosas así lo evidencian. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan estas 31 cosas escalofriantes de la Revolución Rusa. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.